that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Vamos a escuchar la palabra del Señor que el Señor me entregó en esta mañana. La palabra se llama pescadores de hombres. Creo que lo compartí en un tiempo de ayuno que tuvimos y compartí esta palabra, pero lo arreglé un poquito. Pescadores de hombres. ¿Qué significa el sinónimo de pescadores? Apresar, atrapar, capturar. Eso significa. Ahí lo puse. Ahora con IA, ¿ve que uno hace maravilla con esto? Ahí hice una imagen. Es tremendo. Pescadores de hombres. La palabra de Dios está en Mateo, capítulo 4, versículo 19. Y dice... A ver, que me lo diga el hermano Carlos. A ver, léamelo, hermano Carlos. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Si sale rojo, ¿quién lo dijo? Dios. Jesús, ¿cierto? Jesús lo dijo. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. O sea, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros seamos pescadores de hombres. ¿No es cierto? Pero más allá de eso, primero quiere que tú le sigas. O sea, para ser pescador de hombre, tienes que primero seguirle. Entonces, si no le sigues, él no te podrá hacer pescador de hombre. Entonces, número uno, para ser un pescador de hombre, primero debes seguirlo. Eso es lo que sí o sí tienes que hacerlo. Y seguirlo, cuando tú sigues a alguien, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, cuando estamos estudiando, ya sea en la universidad, estamos preparándonos para algo nuevo, ¿a qué seguimos? Al profe, ¿cierto? Que lo que hace, su pensamiento, anotamos lo que dice, porque es una persona que sabe lo que está hablando. Lo mismo es Jesús. Jesús sí sabía lo que estaba hablando. Y le dijo a Andrés y a Simón, Pedro, se los encontró. Y le dijo, ¿sabes qué? Es necesario que tú me sigas para que yo los transforme en pescadores de hombres. Y la palabra de Dios dice que ellos lo siguieron. Dejaron su red, dejaron su trabajo, dejaron sus cosas por seguir a Jesús. Por seguir lo que él iba a hacer, cuál era su mensaje, cuál era su forma. Miren, imagínate, Jesús no le prometió el cielo, el mar y la tierra. No le dijo, mira, yo si tú me sigues, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto. En la palabra de Dios no sale eso. Él dice, ¿sabes qué? Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Eso le dijo. Y dice que sin ningún pensar, sin ningún pensamiento, como diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Qué voy a hacer? No. Dice que lo siguieron. Dejaron su red. Y la red muchas veces puede ser la zona de confort, puede ser muchas cosas. Y los dejaron para seguir a Cristo, para seguir a Jesús. Y Dios anhela que tú te conviertas en un pescador de hombres. Amén. Amén. Dios no quiere que seas uno más. El Señor anhela que tú crezcas en Él y que avances en Él. Amén. Entonces Él se encontró a Simón y a Andrés y él le dijo eso, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Amén. Amén. Dice el tiempo del llamado, porque ahí fue un llamado. Y el llamado es ungido, es un ungido. Es alguien que Dios tiene un llamado especialmente para ellos. Jesús se encontró con ellos y en Pedro había un llamado. Y en Andrés había un llamado. Y en ti hay un llamado. En ti hay un llamado. Amén. Amén. Porque para Dios nada es imposible. Todo es posible. Entonces en nosotros hay un llamado. Pero nosotros debemos tomarlo. Nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos tener una actitud. Jesús se encontró con Andrés y con Simón y en él había una actitud. ¿Cuál fue su actitud? ¿Negativa o positiva? Positiva. Ellos sin titubear, sin alardear, sin pensar tanto, decidieron y se acercaron a Cristo y fueron con Él. Y no lo pensaron. Dejaron sus oficios, dejaron lo que estaban haciendo. Estaban ocupados, estaban haciendo algo. No estaban echados.
Estaban haciendo algo. Y ahí ellos siguieron a Cristo. Sin pensar. Y muchas veces nosotros nos falta ser como ellos. Porque nosotros pensamos, nosotros queremos amoldear a Dios, nosotros queremos hacer a Jesús a nuestra manera. Pero en cambio ellos no pensaron en eso, sino que sin pensar siguieron a Jesús. Dejaron su trabajo por seguir a Cristo. Un pensamiento radical, una fe radical. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Pescador, el verbo es pescar, es una acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que es un pescador de hombres tiene una acción, tiene una actitud, actúa, tiene una acción. Entonces, ahora tú me puedes decir, bueno, pastora, esto está enfocado mucho en el evangelismo. No es solo evangelismo, sino que es en ti. ¿Cuál es tu actitud que tú tienes como hijo de Dios e hija de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Significa seguir su lineamiento, seguir su enseñanza, seguir y obedecer, no de acuerdo a tu pensar, no de acuerdo a lo que tú crees, no de acuerdo a tu realidad. Hace poco mi abuelo falleció, ¿cierto? Lo supimos hace poquito. Agradezco a los que nos escribieron, a los que tomaron un tiempo de escribir, lo valoro mucho. Lo valoramos mucho como familia. Lo que tú estás sembrando, eso segarás. Porque a veces decimos, ¿por qué hay gente que no son tan empáticos con nosotros? Porque nosotros no estamos sembrando empatía. Tenemos que sembrar eso. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Está escrito en su palabra. El Señor nos enseña a ser empáticos porque dice la palabra de Dios, dice que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. No dice nomás llorar por mi dolor y tu dolor no me importa. No, hay que ser. Y aunque tú no tengas el sentir, tienes que enseñarle a tu carne y a tu alma a ser empático por el prójimo. Aunque tú no lo sientas, porque tu carne no va a sentir nada. Porque tu carne no quiere adorar al Señor, no quiere glorificar el nombre de Cristo. Y no quiere seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es ser pescador de hombres. Jesús lloró. ¿Por quién lloró? A ver. Por su amigo. Por su amigo. ¿Quién era su amigo? Lázaro. Entonces Dios anhela eso. Hay una actitud del pescador que es de hombre, tiene una acción que es pescar. Un pescador no se sienta a esperar a que los peces vengan, ¿cierto? Actúa. Debe ser proactivo, conocer las aguas, el tiempo y el tipo de carnada. Debe ser paciente y persistente. ¿Por qué? Porque si tú analizas cuando Jesús le dijo a Pedro, ve y anda y pesca, pescó a la primera, ¿no? No pescó a la primera. Tuvo un proceso, luego lo pescó. A veces queremos al tiro. No, es que el Señor me lo dijo y tiene que ser así. Si el Señor te lo dijo, tienes que interceder, tienes que orar. Reclama las promesas que el Señor ha dicho por ti. Y si a veces estás viendo que no, y si Dios te lo dijo, tienes que decirle, Señor, tú me prometiste, tú me hablaste, tú me lo dijiste. Señor, acuérdate de mí. Porque la palabra de Dios dice que había un rey y le vino profecía sobre él de muerte. ¿Y él qué hizo? ¿Se quedó acostado llorando? No, dice que le dijo, acuérdate de mí, Señor. ¿Qué le dijo? Acuérdate de lo que yo hice, acuérdate de esto, acuérdate de otro. Y hay gente que dice, no tienes que decir nada, porque el Señor ya lo sabe. Entonces, ¿para qué nos dio boca el Señor? ¿Para qué nos dice que oremos? Tenemos que decirle. Señor, tú me prometiste a través de profecía, tú me dijiste esto, y ahora ¿por qué está pasando esto? Tienes que orar. Tienes que decirle, Señor, acuérdate, son tus promesas. Es lo que tú me declaraste, es lo que tú me dijiste. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo fui comprada a precio de sangre. No soy uno más. Entonces a veces nos olvidamos de nuestra identidad como hijo e hija de Dios. Porque tú no eres cualquier cosa. Él murió por ti. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores murió por ti. Amén. Pero tenemos que tener una actitud. Entonces el pescador de hombres tiene una actitud. No se queda acostado, no se queda ahí así nomás, botado. No, persevera. Y la herramienta de un hijo de Dios es la oración. No tienes que esperar que las cosas
sucedan y estés en crisis para buscar a Dios. No seas porfiado, no seas porfiada. Aún en la alegría, adórale. Aún en la tristeza, adórale. Aún en el dolor, adórale. Amén. Nosotros no estamos por el contexto. Nuestra fe no es por los que nos rodean. Nuestra fe es porque el Señor hizo algo grande en nosotros, aún viendo millones o aún viendo uno. Amén. Por eso que nosotros no podemos permanecer por la circunstancia. Porque a veces, hermanos, viene dolor. Acuérdense la palabra de Dios que les compartí. El desierto. El desierto. Juan el Bautista en medio del desierto, ¿qué hizo? Predicó. En medio del desierto Juan el Bautista sanó, bautizó. Ese es el contexto de un pescador de hombres. El pescador de los hombres es discípulo. Mateo 4:20 dice, y ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. No dudaron, no pidieron una explicación detallada, no negociaron con Jesús. Capaz que tú y yo hubiéramos negociado. Oye, Señor, ya yo te sigo, pero ¿cuánto me vas a pagar a fin de mes? Y me va a llegar algo, ¿no? Porque yo tengo que alimentar unos 3 polluelos. ¿Ah? Tienes que... Capaz que nosotros sí hubiéramos negociado, no lo sé tú, pero capaz que yo sí. Pero dice la palabra de Dios que ellos no negociaron, no tutubiaron, no le dijeron, Señor, yo quiero que tú hagas esto, y si tú haces esto, yo lo voy a hacer. No, dice que inmediatamente dejaron su red y siguieron a Cristo. No dudaron, simplemente respondieron. Su acción nos enseña la importancia de una respuesta inmediata a la llamada de Dios. Dejaron lo que les era familiar, seguro, su fuente, su sustento para seguir a Jesús, sin saber a dónde les llevaría. Este es el primer paso de un discípulo, la obediencia radical. Ese es el primer paso. ¿Saben cuándo una persona tiene una conversión verdadera? Es cuando no tutubea por nada. Dice, ¿a dónde vas ahora el domingo? ¿Y qué vas a hacer? Voy a la iglesia. No dice, no, es que voy a ir, sí, hay un lugar, ahí cerca, en una galería, ahí voy a ir un ratito, en una casa. Todavía tienes vergüenza. Todavía te da vergüenza decir que eres cristiano. Todavía te da vergüenza que eres evangélico. Todavía te da vergüenza que Dios te hizo libre. Todavía te da vergüenza contar tu testimonio. Te falta ser pescador de hombres. Entonces, el primer paso que ellos tuvieron fue decir, seguir al Señor. No dudando, no diciéndole, mira, si me llega esto, yo lo voy a hacer. Porque a veces lo hacemos como condiciones. Señor, si tú haces, sabes que si el Señor lo hace, que lo ha hecho conmigo también, es su pura gracia. No es que sea, que tiene que ser así. Es su pura gracia que lo hace. Porque a veces decimos, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. No sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he hecho. Su pura gracia lo ha hecho. Por su pura gracia cumple, hace ese favor en nosotros. Porque a veces estamos como los católicos, con manda. Andamos con manda. Y caemos en eso. Entonces, que Dios nos ayude, porque es su pura gracia que nos sostiene. Amén. Pero que podamos ser esos hombres pescadores. Jesús nos llamó por su habilidad. Sí, Jesús no nos llamó por nuestra habilidad. Él nos llamó por nuestra disposición. Andrés y Simón eran pescadores, tenían su oficio. ¿Cuál era su oficio? Pescar. No eran gente profesional, no eran personas estudiosas. Jesús no se acercó a los fariseos que sabían la ley de tapa a tapa. No, fue a gente que no tenía nada. Hoy Jesús te hace un llamado a ti. No importando tu condición, no importando lo que tú piensas de ti mismo, sino que Él quiere tu disposición. Eso quiere Él de ti. Él no te llama por la habilidad, por lo que tú haces, por tu interés. Él no le interesa eso. Él no es un Dios de interés. Él no te elige a ti porque tú tienes más plata o tienes más plata, o bien más estudio o menos estudio. Él no te busca por eso. Él busca tu disposición. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios dispuesto, serás como el ciego Bartimeo que dejó su puesto. Si tú eres un hijo, una hija de Dios dispuesto, serás como Mateo que dejó su mesa de impuestos.
Porque sí, él para ser, Mateo fue que estaba cobrando los impuestos y dejó un estatus, porque en Roma sí tenía él un estatus, aunque por su pueblo fue despreciado. La mujer samaritana deja su cántaro, fue la primera mujer que evangelizó. Juan capítulo 4, 28, no hay que hacerlo otro hermano, perdóneme. Saúl dejó a sus asnos, lo dejó para ser el rey. David dejó las ovejas de su padre. Gedeón estaba trillando el trigo. Gedeón nunca hubiera sido el que fue el guerrero si no hubiera dejado y no hubiera escuchado la voz del Señor. Él pudo haber tomado dos opciones. Tú siempre vas a tener dos opciones. O sigues a Cristo o sigues lo que a ti te gusta. Cuando volví a trabajar le dije, Señor, yo no quiero algo que me aleje de ti. Si yo no me la puedo, no me dejes el trabajo. Así de simple. Si yo no me la puedo, yo no quiero nada que no sea de tu voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Platita, por hermano. Cuando un hijo de Dios es maduro, cuando ya no pide lo que quiere, sino que pide lo que Dios quiere. Es el hijo maduro. Es el hijo de Dios que está dispuesto a morir a su yo y dejar que Cristo viva. Porque, mira, vamos a ver esto. El pescador de hombres sabe que Dios sí sabe lo que hace. ¿Me entendió? Mira, el pescador de hombres, tú y yo, sabe que Dios sí sabe lo que hace. La palabra de Dios dice en Ezequiel 37, 3 al 4, Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Dijo el profeta, le dijo a Dios, mira qué respuesta más sabia. No le dijo, ay Señor, mira, yo veo que estos huesos no se van a levantar tan más secos. ¿No es cierto? Le dijo, tú sabes lo que haces. Le supo responder. Usted no diga nada, no cuestione nada. Él sabe lo que hace. Amén. Aunque no era a tu favor, algo Dios está tratando contigo. Amén. Algo el Señor quiere pulir sobre ti. Amén. Algo el Señor quiere pulir sobre mí. Amén. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que esos huesos se levantaron. Empezó a soplar ruá, que es el soplo de vida. Se llenó de carne y esos hombres empezaron a levantarse. Mira, él siguió la instrucción de Dios. Le dijo, entonces me dijo, ¿qué le dijo? Dios le dijo, di tú. Ezequiel no hizo lo que él quería, hizo lo que Dios le dijo que haga. Estaba cansada en la tarde. Hicimos tantas cosas porque el sábado es un día que aprovechamos con el pastor porque prácticamente los otros días él está en Natal. Usted sabe nuestra realidad. Entonces llegamos muy tarde y de repente estaba acostada y el Señor me dijo, llama a la pastora Lore, llámala. Y yo dije, oh Señor, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a veces estás muy cansancio que a veces uno, Señor, no quiero ahora, quiero dormir. Entonces obedecí y la pastora Lore estaba muy mal, falleció su papá, de la noche a la mañana le dio un infarto. Pues dice la palabra de Dios que nosotros somos como la flor del campo. Hoy estamos, mañana no sabemos. A veces nos vemos como que nos proyectamos. Hermano, su vida está en la mano del Señor. Amén. Hoy está, mañana usted no sabe. Entonces, a lo que yo voy, cuando nosotros obedecemos, a veces Dios tiene dones para ti. Pero si tú no obedeces, aún cosas pequeñitas, nunca ese don se va a poder proyectar, nunca más, nunca ese don se va a poder desarrollar. Porque tú en lo pequeñito no lo haces. O cuando lo hiciste, no viste ni un fruto. Y dices, ay, ¿para qué abrí mi boca si no vi nada? No, porque ahí de lo poquito Él te está perfeccionando. Un don se perfecciona. El don de profecía puede ser que primero no sea tan claro, pero luego mientras más lo desarrolla, mientras más lo ejecuta, mientras más lo hace y obedece a la voz del Espíritu Santo, eso se va a perfeccionar. Lo mismo pasa con los sueños, lo mismo pasa con todo lo que el Señor quiere hacer para ti. Pero si tú lo pequeño eres infiel, Él no te va a poner. Él no te va a poder dar más. Por eso de lo poco debes ser fiel, para que Él te dé más. Porque ese es el principio de la abundancia. De lo poco me eres fiel y de lo mucho te pondré. O sea, lo poco tienes que ser fiel.
Amén. Si ahora que somos poquitos no eres fiel, imagínate cuando ya la iglesia sea más grande. No te va a dar. No es solo la iglesia, en tu vida, en tu trabajo, en tu estudio. De lo poco hay que avanzar a más. Porque Dios evoluciona. ¿Cómo te das cuenta que tú no estás en Dios? Cuando tú involucionas. Si tú estás involucionando y supone que ibas de popa en popa y de repente ¡pum!, bajaste, estás involucionando. Hay algo que tú estás adquiriendo y estás alimentando que no está dejando que el Espíritu de Dios crezca más en ti. Entonces Ezequiel obedeció. Le dijo, ¿sabes qué? No le dijo, no le cuestionó, le dijo, tú sabes lo que hace. Entonces hoy el Señor, el que es pecador de hombre, no cuestiona la voluntad de Dios. No le cuestiona, no le coloca duda a la palabra de Dios. No cuestiona los propósitos de Dios. No cuestiona la dirección de Dios. Sino se somete a la voluntad de Dios. Porque Él sabe lo que hace. Amén. ¿O no? Amén. Él sabe lo que hace, iglesia. Mira, Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder y no hay nada que sea imposible para Él. Eso es omnipotente. Amén. ¿Dónde está la palabra? En Génesis 18:14. Es omnisciente. Dios sabe absolutamente todas las cosas. Nada lo puedes ocultar. Presente y futura, incluidos nuestros pensamientos. Número 3. Es omnipresente. Dios está presente en todas partes. Amén. Amén. Y también me faltó que Él es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Él lo tiene todo bajo control. Amén. Entonces, hermano, si tú ves que estás en un vaso de agua y ese vaso de agua se está transformando en tormenta, reposa en Dios porque Él va a tomar el control. Amén. Aún en cosas muy pequeñas. Aún en cosas de alguien que se ha levantado, a un Goliat que se levantó en contra de ti en tu trabajo. Espérate, porque Dios pelea por ti. Amén. Hay gente que dice, no, pastora, ¿yo cómo le voy a decir que Dios pelee por mí? ¿Y qué va a quedarse? ¿Se va a quedar ahí acostado esperando que lo humillen? No. Tiene que decirle, Él es el Padre. Y usted tiene que decirle, Señor, pelea por mí. Yo soy tu hija. Yo te acepté a Cristo, te acepté a ti como mi único Salvador. Tú pelea por mí. Y cuando Él pelea por ti, Él te va a dar la victoria. Amén. Gedeón, él estaba trillando el trigo. No era apto para ser guerreado, pero sí tuvo disposición. Entonces Dios lo que quiere es tu disposición. Ya estoy terminando. Ser pescador de hombres es seguir a Jesús y someterse a Él y a sus enseñanzas. Número 1, someterse y estar bajo a la enseñanza de Cristo. 2, ser formado y moldeado conforme a la voluntad perfecta de Dios. 3, seguir a Jesús es dejar cosas atrás. Y 4, es imitar a Jesús. Entonces, en la labor del pastor es decirte esto. Yo necesito, Carlos, que tú hagas esto. Yo necesito, Cecilia, que tú hagas esto. Yo necesito que ustedes hagan esto. Amén. Porque ese es lo que debemos hacer. Es seguirlo a Él, es hacer como Él, es formarnos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decirle, Señor, yo ya, ni yo no sirve. Me sirve tú, yo. Me sirve tu voluntad, me sirve tu dirección, me sirve lo que tú quieres para mi vida. Yo por lo menos, yo necesito eso urgentemente. Necesito eso urgentemente. No me sirve nada de Marianela, me sirve todo lo del Señor. Y mientras más Dios crece en mí, menos Marianela hay. Eso es lo que más quiero. Donde voy, en un trabajo, cualquier lugar, quiero que Él se refleje. Y si Dios me lleva en un lugar, quiero que su voluntad se haga ahí. Y que me lleve por un propósito, no por acuerdo, por interés, por plata, no, por lo que Él quiere. Y eso debe ser en ti. Porque somos hombres, pescadores de hombres. Finalizo la pesca de hombres. Puede manifestarse en muchas maneras, compartiendo la palabra, la esperanza del Señor, ¿no es cierto?, a nuestros padres, nuestros compañeros.
hablar de Cristo, recordar la obra del Señor. Eso es ser pescador de hombres. Pero también pescador de hombres es decirle, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero tu voluntad, no mi voluntad. Quiero confiar en ese Padre que no me va a fallar. Mira, cuando los niños, ellos estudian, ¿cierto? ¿Estudian los niños o no estudian los niños? Ay, no, a veces sí. ¿Cómo le van a las pruebas? ¿Bien o no? ¿Bien? Ah, bien. Promedio 6.5. ¡Oh, qué capo! ¡Qué capo! ¿Ya? Entonces, ellos estudian, pero ellos no nos están preguntando si hay comida en la casa. ¿Hay comida? No, ellos abren el refrigerador y sacan y comen, ¿cierto? Ellos saben que va a venir comida. Lo mismo es con nosotros. Tenemos un Padre no imaginario, sino tenemos un Padre verdadero que es soberano y que tú debes aprender a confiar en Él. Amén. Entonces, si en ti hay cosas, estás viendo que hay escasez, que hay cosas, hazle acordar al Señor. Amén. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de tu hija. Acuérdate de lo que yo he hecho. Acuérdate de mí. Pasa tal situación, hazle acordar al Señor, háblale al Espíritu Santo y Él mandará a sus ángeles para ordenar todo lo que deba ordenar, porque Él es soberano. Vuelvo de nuevo, Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, pero ahí se me olvidó escribirlo, es soberano. Cuando alguien es soberano, Él es el rey. Él es el que manda, no nosotros. Amén. Entonces yo te invito a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer y un hombre pescador. Amén. Pescador de hombres. El pescador de hombres está dispuesto a ser discípulo, no creyente. Amén. Hay miles de creyentes que creen en el Señor, que creen en Jesús, pero nunca obedecen a ese Rey soberano. Nunca se someten al lineamiento de ese Rey soberano. Quieren seguir a Dios de manera religiosa. Y un evangelio que es verdadero no se puede seguir a Dios religiosamente. Hay que acercarse a Dios con un convencimiento y un alineamiento de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Amén. Ahí Dios va a ordenar tu casa. Ahí Dios va a sanar. Ahí Dios vas a ver milagro en tu casa. Dios lo va a hacer. Porque Él no nos ha desamparado ni nos ha abandonado. Su mano fuerte nos sostiene. Amén. 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 Esta ha sido la palabra del Señor. Lo que Dios me llevó hoy día a predicarle. Cortita, pero abundante en palabra. Amén. Amén. Vamos a orar.